Muchas gracias. ¿Se me escucha, verdad? Bien. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Para mí es un gusto el volver a estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Y en este tema que nos está ocupando, que es el tema del tabernáculo. El tabernáculo es uno de los grandes temas de la Biblia, uno de los temas más significativos de la Biblia en cuanto a su contenido, en cuanto a la lección espiritual que el tabernáculo tiene y en cuanto a las lecciones espirituales que pueden proporcionar para nuestra vida. Así que vamos a mirar juntos en la palabra del Señor y vamos a leer en esta mañana una porción muy breve de la Escritura en el libro del Éxodo, del capítulo 25. Están muy bienvenidos todos aquellos que nos visitan en esta mañana, que están compartiendo la reunión y posiblemente, claro, han perdido muchos de los temas que hemos estado conversando juntos, analizando juntos, pero desde luego en esta mañana el Señor tiene algo para decirnos a todos. Leamos entonces en Éxodo el capítulo 25 y el versículo 17. Éxodo, el capítulo 25 y el versículo 17. Dice así: harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos, es decir, mirando hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Te hablaré de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. La palabra del Señor nos está indicando en este día lo que el Señor le ha enseñado, le ha dado a Moisés como una de las últimas indicaciones sobre el tabernáculo, el santuario que tenían que levantar para la adoración a Dios en el desierto y luego también en la tierra prometida. En este estudio del tabernáculo, que ocupa tan especial lugar en el libro del Éxodo, estamos viendo el mueble más importante, el arca del pacto. Y como sabemos, está dentro del lugar más sagrado del santuario, el lugar santísimo. Es notable que la Biblia lo presenta como el primero de los muebles, el arca del pacto. El primero de los muebles que Dios le mostró a Moisés en el diseño del tabernáculo. Y nosotros la estamos viendo al final. Es que el plan redentor de Dios para el hombre siempre es desde adentro hacia afuera. Dios siempre actúa primero adentro y luego va cambiando las cosas de afuera, o vamos cambiando con su poder las cosas de afuera de nuestra vida. Pero nosotros lo estamos viendo desde la experiencia del creyente, del hombre hacia Dios. Y ella sigue un camino lógico desde afuera hacia adentro, desde la conversión hasta la glorificación del creyente. Todo comenzaba en la experiencia de Aarón, el sumo sacerdote, desde la entrada al santuario por la puerta de cortinas. Todas estas cosas ya las hemos visto. Esa puerta simbolizaba a Cristo, aquel que dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Seguía por el altar de los sacrificios, que representa la cruz y la conversión. Luego el lavacro de la santificación. Después, entrando al lugar santo, la primera parte del recinto,
la mesa de los panes de la comunión, el candelero del testimonio y el altar de oro de la adoración. Finalmente, entrando en el lugar santísimo, el arca, donde se manifestaba la nube de gloria, la Shekinah, hablándonos de la vida de plenitud espiritual hasta la glorificación del creyente en la misma presencia de Dios en el cielo. Hemos estado estudiando el arca en su forma, su lugar y su mensaje el día anterior, pero hoy tenemos que ver la parte superior, la tapa de esa arca. Esta tapa, o cubierta de oro puro, tenía en sus dos extremos dos querubines, dice la Biblia, labrados a martillo de una sola pieza. Una verdadera obra del más exquisito arte, sin duda, con sus alas cubriéndola y sus rostros mirando hacia esa cubierta. El nombre de ella en hebreo es Kapore y en griego Hilasterion, y es traducida en nuestras Biblias como el propiciatorio. Es un nombre muy especial que luego vamos a ir considerando. Algunas versiones lo traducen así: el asiento de la misericordia, o también el trono de la gracia, porque esta cubierta de oro donde se derramaba la sangre era el lugar de favor donde el pecador podía tener un encuentro con Dios y obtener su perdón. Bueno, ya vimos lo que era el arca y qué representaba. Todo en ella habla de Cristo. Su humanidad en la madera de acacia, su deidad en el oro puro que la recubría, su vida justa y perfecta en las tablas de la ley que estaban dentro, como leemos en el Salmo, tu ley está en medio de mi corazón, dice el Señor. La autoridad de su resurrección gloriosa y la vigencia permanente de su sacerdocio a nuestro favor en la vara, ese cayado de Aarón que había reverdecido. Y también su provisión de vida en el maná allí guardado, lo que estaba dentro del arca. Pero la cubierta del arca, el propiciatorio, también tiene preciosísimas lecciones para dejarnos. Era un lugar muy especial, porque allí ocurrían varias cosas. Y todas ellas son un tipo, una figura de Cristo. Todas. Figura de nuestro bendito Salvador y Señor. Por eso leemos en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, usted conoce muy bien ese versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Siendo, agrega, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y fíjese cómo dice la Biblia: a quien Dios puso como propiciación, como propiciatorio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, veamos juntos, muy rápidamente, el tiempo no nos da para entrar en los infinitos detalles que esto tiene, sería precioso estudiarlos, pero bueno, no podemos, estamos limitados. Vamos a ver de qué cosas nos habla el propiciatorio. En primer lugar, el propiciatorio era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Allí brillaba la Shekinah. Shekinah es una palabra hebrea, no está en la Biblia, pero sí en escritos hebreos, y esa palabra significa el que habita, Dios, el que habita. La gloria de Dios brillaba allí, indicando su presencia, la presencia de Dios con su pueblo. En Éxodo 40 y verso 34 dice que cuando fue completada la construcción, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. En primer libro de Samuel 4:4 también leemos esto: y envió el pueblo a Silo
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Y fíjese cómo dice, que moraba entre los querubines. Es cierto que Dios es omnipresente. Él no tiene límite de espacio. Él está en todo lugar. Pero Dios moraba entre su pueblo y se manifestaba allí, en medio de los querubines. Bueno, así fue con nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Leemos en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque estaba cubierta por su humanidad, la gloria divina se reflejaba en la persona, en las obras, en los mensajes del Hijo de Dios. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. En segundo lugar, el propiciatorio era el lugar de encuentro de Dios con Moisés. Dice la Escritura, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Mira lo que dice en Números capítulo 7, versículos 8 y 9. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora, Cristo es el mensaje de Dios para nosotros los hombres, porque Dios habló, dice Hebreos 1, habló muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Pero dice también que en estos últimos tiempos nos ha hablado por Hijo. La palabra de Dios es el mensaje de Dios, es la revelación de la persona de Cristo, el Señor. Viendo y oyendo a Cristo, vemos y oímos a Dios el Padre. Y esto solo lo podemos hacer a través de la Biblia. Fíjese que solamente dos personas podían entrar al lugar santísimo. Moisés, para recibir y entregar los mensajes de Dios al pueblo, y a Aarón para interceder por el pueblo. Ahora, mira lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo es el apóstol, como Moisés, porque tiene un mensaje que darnos de parte de Dios. Cristo también es sacerdote, como Aarón, por su obra de intercesión a nuestro favor. ¿Qué Salvador tan suficiente tenemos los que somos suyos? Pero en tercer lugar, el propiciatorio era el lugar de la contemplación de los ángeles. Los dos querubines de oro puro, labrados a golpe de martillo y mirando hacia esa cubierta, hacia el propiciatorio, nos hacen ver la contemplación de aquellos seres perfectos que representan la gloria de la persona de Cristo, su realeza, su sacrificio, su perfecta humanidad, su deidad, hacia la sorprendente obra de la cruz. La obra de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y siendo hombre, fue visto de los ángeles, dice la Biblia, en su vida y también en su muerte. ¿Qué habrán pensado los ángeles viendo a su Señor clavado en la cruz, ensangrentado, molido por nuestros pecados allí en el Calvario? Bueno, el Señor de ellos, el poderoso Dios de los ejércitos, estaba siendo un siervo, maltratado, crucificado y cargando el pecado de los hombres. Incomparable lección de humildad. Con razón, dice Pedro en su primera epístola, que estas cosas son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Finalmente, en el cuarto lugar, era el lugar donde se hacía la expiación. El propiciatorio era el lugar donde se hacía la expiación. Sobre esa cubierta
sobre el propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote esparcía la sangre para purificar sus propios pecados, los de su familia y los del pueblo todo. Ese acto se conoce como la expiación y se relata en el capítulo 16 del libro de Levítico, que yo le pido en algún momento después de la reunión léalo completamente. Si lo leyó, vuélvalo a leer otra vez. ¿Qué ocurría en ese día tan especial? Bueno, transcurría el mes de Tisri. Es un mes entre nuestro septiembre y octubre. Y en ese mes se celebraban en Israel 3 de las 7 fiestas anuales que Dios había indicado para su pueblo. La de las trompetas en el día primero, convocando a todo el pueblo. La de la expiación en el día 10º. Y luego la última del año, a los 15 días del mes, la alegre fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas, o de las cabañas. El día de la expiación, en realidad, era un tiempo de tristeza, de arrepentimiento. Era la única triste en todas las fiestas. Pero lo hacían antes de recibir el perdón de Dios, lo que hoy se conoce como el Yom Kippur, o el Día del Perdón. Note que la palabra Kippur o Kofer significa expiación o perdón. Y notemos que justamente la palabra hebrea para nombrar la cubierta o la tapa es kapore. Y proviene de un verbo hebreo, kafar o kafar o kofer o kippur, que significa cubrir, cubierta. Así que expiación y cubierta están relacionadas. Es la misma palabra. Esta palabra de cubrir o para cubrir se utiliza varias veces en la Escritura. Fíjese, cuando Dios le ordenó a Noé construir el arca, se acuerda que le mandó calafatearla o cubrirla con brea para impermeabilizarla, protegiéndola del agua del diluvio, y usó esa palabra, cubrir. Kipur, vamos a tomar esa. Otra vez la vemos en aquella arquilla en la que fue puesto y protegido el niño Moisés, que cubierta con brea, otra vez, fue puesta en el río y luego hallada milagrosamente por la hija del faraón egipcio. Y también se utiliza para esta arca del pacto. 3 arcas, 3 cubiertas, exactamente la misma palabra. De modo que cubrir es el acto por el cual la sangre esparcida del sacrificio de animales inocentes cubría sobre el propiciatorio los pecados del pueblo. Y esta palabra es la que se utiliza para expiación, la cubierta, cubrir el pecado. ¿Qué es la expiación? Para entenderlo tendríamos entonces que recurrir, como ya dijimos, al libro del Levítico, el capítulo 16. Voy a resumirlo brevemente. En esa celebración era el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, hasta el arca, hasta el propiciatorio. Comenzaba con una ceremonia del sacrificio de un becerro. Se recogía la sangre y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre sobre el propiciatorio para la expiación, es decir, para lograr el perdón de Dios sobre sus pecados y los de su familia. Luego había otra ceremonia. Seguramente usted oyó muchas veces hablar del chivo expiatorio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un chivo expiatorio? En nuestro lenguaje significa alguien que es culpado por algún delito sin tener nada que ver con él. Exactamente eso es lo que ocurría en esa segunda ceremonia del día de la expiación. Se tomaban 2 cabritos o machos cabríos y luego se echaban suertes sobre ellos. Uno era dedicado al Señor y el otro era llamado Azazel, que posiblemente quiera decir para soltarlo al desierto. El primero era sacrificado, se obtenía su sangre y con ella entraba el sumo sacerdote otra vez al lugar santísimo para esparcirla sobre el propiciatorio como ofrenda para expiar los pecados del pueblo, ahora del pueblo. Cuando terminaba y los sacerdotes fuera en el atrio podían escuchar el sonido de las campanillas de los vestidos del sumo sacerdote, respiraban aliviados. La expiación nuevamente se había hecho sobre el propiciatorio.
Dios era propicio para oír el arrepentimiento de su pueblo y perdonar sus pecados. Pero aún estaba el otro cabrito. El sumo sacerdote entonces ponía sus manos sobre la cabeza de aquel animalito inocente y simbólicamente transmitía la carga de los pecados del pueblo. ¿Qué había hecho aquel animal? ¿Qué culpa tenía? Ninguna. Pero era el chivo expiatorio. Se hacía cargo simbólicamente de toda la maldad que en ese año habían hecho los hombres y mujeres del pueblo de Dios, de Israel. Entonces, ¿qué hacía? El sumo sacerdote lo enviaba al desierto, es decir, a tierra no habitada. Y allí moría en soledad, desterrado, cargando inocentemente el pecado. Eso era la expiación. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la palabra expiación aparece solamente una vez. Pero su concepto está muy desarrollado, por supuesto, en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas sobre todo. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo bajo el juicio divino sobre el pecado y con el perdón que se obtiene por medio de él. Es notable que perdonar significa liberar de una carga, de un peso, y también significa perdonar, enviar fuera, despedir, remitir, alejar. Eso es lo que quiere decir perdonar. Y fíjese que estas dos cosas están incluidas en el día de la expiación. La sangre del primer cabrito sobre el propiciatorio, que libera al pueblo de su culpabilidad. Y el envío del segundo cabrito, que se aleja llevando sobre sí una culpa que no le corresponde. Lo lleva lejos y sin retorno, cargando los pecados de los hombres. Ahora, ¿no fue eso exactamente lo que sucedió en el Calvario, en la cruz de Cristo? ¿No fue él la víctima inocente que derramó su sangre como sacrificio por nuestros pecados? La Biblia dice, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿No dice la Biblia, además, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados? La expiación, pues, significa que Dios pasa por alto los pecados de aquel que es salvo. Esos pecados son alejados de la mente de Dios, olvidados para siempre, y con ellos la causa del delito y de la condenación divina sobre el pecador. Siempre recuerdo una antigua canción, me encantaba cuando era joven, y que dice estas palabras tan significativas. Jamás, jamás mis pecados contará. Perdonados por siempre, y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Entonces tenemos que explicar la otra palabra que nos queda. Hemos visto el perdón, hemos visto la expiación, la propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa esta otra gran palabra de la Biblia? La propiciación es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia satisfecha. Déjenme decirlo otra vez. Es la acción agradable a Dios, procedente de la obra de Cristo para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia satisfecha. En la antigüedad, y aún hoy, en religiones paganas, se hacen sacrificios de animales para apaciguar la ira de los dioses. Ira que muchas veces se traduce en venganza.
la venganza de los dioses. Por supuesto, no es más que una manifestación humana que deja ver la naturaleza pecaminosa del hombre proyectada en esas falsas deidades. No es eso lo que sucede con el único Dios vivo y verdadero, nuestro Dios, el Dios de la Biblia. El sacrificio de Cristo no aplaca su ira y su venganza contra los hombres. El sacrificio de Cristo satisface su justicia, mancillada, ofendida por nuestros pecados. Y entonces Dios es propicio a nosotros. Usted recuerda como yo aquel publicano de la parábola de Jesús que oraba en el templo: Dios, sé propicio a mí, un pecador. ¿Qué quería decir aquel hombre humillado que no quería ni siquiera alzar su vista al cielo? Quería decir algo así: Dios, tú que miras la sangre vertida de la víctima inocente sobre el propiciatorio, acuérdate de mí y extiende tu perdón sobre mi alma arrepentida. Ahora encontramos en el Nuevo Testamento este precioso concepto. Cristo es no solo propiciatorio, sino la misma ofrenda de propiciación. Leo en la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ya hemos visto tres grandes palabras que se desprenden del significado del propiciatorio, la cubierta del arca del pacto: el perdón, la expiación, la propiciación. Espero que haya quedado claro lo que significan estas grandes palabras que sin duda como creyentes han impactado y todavía impactan en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la tarea del sumo sacerdote Aarón en la antigüedad en el tabernáculo y la obra final, completa y perfecta de Cristo nuestro Salvador? Apunto solamente algunas, ya terminando nuestro mensaje. La expiación se hacía una vez al año, pero todos los años era necesaria repetirla. La expiación que hizo Cristo Jesús fue hecha una vez y para siempre. Segundo, el perdón era parcial en el tabernáculo, en el día de la expiación, porque necesitaba renovarse año tras año. El perdón que Cristo obtuvo en la cruz es permanente, eterno para nosotros. 3. La sangre era de animales inocentes y por ello solo una figura. La sangre que Cristo derramó es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Él es la víctima perfecta. Y finalmente, el sacerdote en la antigüedad debía primero ofrecer el sacrificio por sus propios pecados y por los suyos. Cristo fue sin pecado, así que su ofrenda es absolutamente perfecta. Oigamos a la Escritura en Hebreos 9, 24, 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y fíjese qué dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9 dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los becerros y los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¡Qué cosa tan grande! Entonces, ¿cuál es la importancia de la expiación y la propiciación para nosotros, los que somos de Cristo? Que podemos estar protegidos por esa sangre vertida. Notemos que la sangre vertida significa sacrificio. Sangre vertida habla de una muerte violenta, como fue la muerte de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, cantamos aquella preciosa melodía en la cena del Señor? Su santa vara Dios blandió hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. Por eso en Apocalipsis 5 el Señor es visto por Juan, como lo vamos a ver un día muy pronto nosotros, un cordero como inmolado, es decir, como sacrificado. Veremos en sus manos, en sus pies, en su costado, en su frente las huellas del sacrificio. Y le adoraremos. Le adoraremos como nunca lo hemos hecho en las palabras de la doxología, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero también, hermanos, tiene efectos para nuestra vida presente, porque Juan dice en su primera epístola 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es para ahora, para usted, para mí, para nuestra vida como creyentes. Agrega Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas somos infieles? ¿Cuántas desobedecemos al Señor? Y el corazón del creyente está triste, desanimado, acongojado, sin paz, sin gozo. No oigamos lo que dice el Señor en Hebreos 2:11, para ánimo de nuestro corazón, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, y habla de Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuántas veces merecería avergonzarse de mí el Señor y de mis actos y de mis pensamientos? Tal vez de los suyos también. Pero Él es fiel. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. El Señor, por cierto, es lento para la ira, grande en misericordia y amplio en perdonarnos. Podemos descansar en su perdón. Si hay alguna carga en su corazón, hermano querido, hermana querida, podemos descansar en su perdón, ir a Él arrepentidos. Pero no para volver a pecar. Recuerda lo que el Señor le dijo a aquella mujer. No te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques nunca más. Nunca más. Ahora es posible que haya entre nosotros alguno o alguna que no es del Señor, que no tiene a Cristo en su corazón. Quiero decirle que hoy es día de salvación para él o para ella. El mundo está yendo a un colapso rápidamente. Sin duda, no queda mucho tiempo. Tal vez hoy sea la última oportunidad que usted tenga. Pero aún hoy, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Cristo el Señor, el Hijo de Dios, murió por usted en la cruz del Calvario.
Él derramó su sangre inocente. Él llevó sobre su alma santa la carga inmensa de su pecado, de mi pecado. Y hoy puede perdonarle, puede libertarle, puede echar al olvido su vida anterior, sus fracasos, sus faltas, sus miserias, sus pecados todos. Yo le pido hoy que venga a Cristo, que le reciba por la fe en su corazón, arrepentido, arrepentida de sus pecados. Dígale como aquel pecador en el templo: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y Jesús le salvará para siempre. Veamos lo que dice Dios en su palabra en Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entremos pues a adorarle al Señor. Lavados los cuerpos con agua pura, entremos. Hermanos queridos, tenemos una bendición incalculable. Hemos sido hallados por Dios, escogidos en Cristo para salvación. El Señor Jesucristo ha hecho por nosotros la obra de la expiación de nuestros pecados. Ha sido y aún es la propiciación por ellos. Y por ellos hemos obtenido, por su gracia, el perdón de nuestros pecados. Acerquémonos, pues, cada día con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados y lavados en su sangre preciosa, y adoremos al Señor y démosle la gratitud que Él y solo Él merece. A su nombre toda la gloria, y para nosotros su gracia y su bendición. Amén. Rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Rendido por tu amor que me da.